Hola, buenos días. Un gusto tenerlos aquí. Soy la doctora Karen Barraza. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia tratando corioretinopatía central serosa con láser micropulse. Como sabemos, la evolución hacia el láser micropulse ha pasado desde la fotocoagulación con láser xenón, luego la fotocoagulación convencional bajo los protocolos del DRS y el ETDRS, luego la fotocoagulación convencional modificada y pasamos después al subumbral de onda continua. La tecnología del láser micropulse tiene varias plataformas. Una de ellas y la primera es la fotocoagulación con onda convencional. Aquí arriba del equipo tenemos la cajita del Texel, que es lo que nos va a permitir los patrones, que los vamos a ver más adelante, la terapia micropulse para patología de mácula, sobre todo en corioretinopatía central serosa, y la trabeculoplastía láser o MLT. Ven aquí en el video, por ejemplo, esto es ya utilizando la onda continua con los patrones de la caja del Texel. Es muy rápido para una panfotocoagulación. Podemos empezar patrones de cuadrículas de 4x4, incluso hasta de 5x5 en la parte más cercana a las arcadas, y ya en la periferia la achicamos porque acordemos que la periferia es un poco convexa y como ven ahí en el video es bastante rápido. Nos permite también usar patrones de círculos para desgarros o agujeros que con una sola pisada en 20 milisegundos logramos la fotocoagulación completa de la lesión. O ese patrón de triple arco para retinosquisis, degeneraciones latiz, etcétera. Aquí vemos cómo quedaban las cicatrices antes y esta es una foto de una paciente, van a ver próximas a la arcada. Esta era una paciente con retinopatía diabética no proliferativa severa, que se le colocó una dosis de antiangiogénico y podemos ver ahí los patrones muy bien marcados con una cicatriz bastante pequeña alrededor de la quemadura. Recordemos que la onda continua es una forma de láser que va quemando la retina. ¿Por qué? Porque el calor, la onda de calor es alta, el calor se sostiene en el tejido y produce una quemadura. Cuando hablamos de subumbral o de micropulse, estamos hablando de que hay un control preciso de la temperatura en pulsos cortos y repetitivos de bastante baja dispersión térmica, lo que permite enfriar el tejido. Y como podemos observar ahí, vemos la diferencia entre la onda continua, el láser micropulse y esos cortos hondos y repetitivos, lo que hacen es una distribución efectiva del calor para evitar o para producir sustancias similares a las antiangiogénicas. Este póster fue descrito en el 2015, donde claramente vemos para la mano izquierda las proteínas de choque térmico que se estimulan cuando se va calentando el tejido con el láser micropulse. Podemos ver en la foto de arriba a la izquierda, cuando usamos láser de onda continua, la mancha negrita es la quemadura o la muerte celular del tejido, mientras con el láser micropulse lo único que hacemos es un calentamiento del tejido. Se liberan sustancias como el PDF, el TSP1, el SDF1, la B-actina, y todos estos factores biológicos intracelulares son beneficiosos y primariamente antiangiogénicos y similares para restaurar el tejido. Acá vemos la diferencia de cómo se va el patrón en rejilla del láser subumbral. Usamos una rejilla de 7x7 espacio 0 y cada láser subumbral lo que va haciendo es elevar la temperatura a 7 grados centígrados con cada micropulso de 100 microsegundos o 70.000 segundos. Entonces aquí, como ven, no vamos a ver ninguna quemadura o ninguna cicatriz. Aquí vemos la normativa de tratamiento, sobre todo para corioretinopatía central serosa, el láser amarillo de longitud de onda de 577, un duty cycle de 5, que es lo que usamos para mácula, para glaucoma se utiliza 15, el tamaño del spot en el Texel de 200,
Por lo general usamos una lupa de mácula, el poder de 400 y el patrón de la rejilla de 7x7 espacio 0. El rango de retratamientos puede ser entre 6 y 8 semanas y la duración son 200 milisegundos. Estas son consideraciones prácticas para ver el poder. Antes lo que hacíamos era empezábamos con 90 en onda continua hasta que veíamos la quemadura y luego la multiplicábamos por 4. Para efectos prácticos, pacientes con mucho pigmento entre 250 y 350, pacientes más blancos, poder entre 400 y 500 y recordar que la normativa del sweet spot oscila entre 300 y 400. El grosor ideal para tratar el edema macular es entre 300 y 400 micras. Y para los retratamientos siempre es importante considerar que no haya el tejido subfoveal dañado para poder pasar con el scan. Sabemos que la corioretinopatía central serosa es una patología corioretinana que aún no se comprende del todo, con asociaciones sistémicas, con etiopatología multifactorial y que típicamente por lo general afecta a hombres sin otras patologías asociadas. Es una patología del segmento posterior que altera básicamente al epitelio pigmentario. Luego, con las imágenes que tenemos ahora de alta calidad, sobre todo el Spectralis, tenemos en el modo EDI de las tomografías poder valorar la paquicoroiditis, que digamos está dentro de ahora el grupo de enfermedades que están consideradas dentro de espectro paquicoroideo, y podemos observar este grosor de la coroides que es mayor de 395 micras. Y sabemos ya que esta congestión de la coroides es lo que produce el líquido que se va dando entre la retina neurosensorial, que es la lesión típica de la corioretinopatía central serosa. La epiteliopatía paquicoroidea es una entidad similar y está considerada dentro del grupo de enfermedades de espectro paquicoroideo, y sabemos que es una forma frustra de enfermedad que se puede dar en el ojo contralateral. Típicamente encontramos pequeños desprendimientos del epitelio pigmentario con un engrosamiento de la coroides subyacente, y lo ideal es poder hacer un verde de indocianina para poder ver la hiperpermeabilidad de la coroides. Ahí vemos un video. Este es un paciente, hoy no corre el video, ahí está. Este es un paciente con efusión coroidea, un hipermétrope alto, donde vemos claramente la epiteliopatía. Lo que yo les he querido traer hoy es una recopilación de casos de 6 años de seguimiento en pacientes con corioretinopatía central serosa, donde el objetivo principal es evaluar la eficacia anatómica y funcional de nuestros pacientes, la seguridad y sobre todo lo que hemos podido observar a largo plazo es el costo-beneficio de poder iniciar el tratamiento prontamente en pacientes con corioretinopatía central serosa. Y como objetivo secundario, evaluar el índice de retratamientos y de recidivas a largo plazo, porque la mayoría de pacientes tienen seguimiento de 4 años. Tenemos en total 106 ojos en ambas series, tanto de pacientes vírgenes, naïf o no vírgenes, no naïf, 53 ojos. Les vamos a presentar, este es el primer caso de un paciente varón de 31 años con 4 meses de evolución de central serosa. Su agudeza visual fue de 20/100. Le aplicamos, primero lo que hay que hacer es darnos, como siempre yo les digo, el trabajo de mapear la tomografía, porque al momento que hacemos el barrido con el micropulse tenemos que tomar tejido, barrer todo el tejido enfermo, pero también tomar la periferia, como ven ahí en el círculo, de alguito de tejido sano para la estimulación y que podamos ver mejor en el tratamiento. Marcamos nuestra área. Esta es la evolución del paciente a las 6 semanas. Ya ahí decidimos hacer un retoque. Ya ven ustedes que el barrido se achica, por eso es importante las tomografías control, y el paciente queda con una agudeza de 20/20. Hace una recidiva en el 2019, no regresa a su control, luego hace una recidiva también en el 21, pero termina luego de la sesión de la tercera recidiva con agudeza visual igual de 20/20. Este es otro paciente naïf de 33 años que venía a la clínica con 15 días con disminución de agudeza visual, venía con 20/40.
que es esta imagen, pero a los 10 días le baja la visión a 20/100, la lesión se extiende. Entonces, este es uno de los primeros pacientes que cuando ya veíamos que la lesión era bastante elevada, cambiamos un poquito la normativa con poder a 600. Este caso lo presenté hace 4 años y la agudeza final en ese momento era de 20/30, veíamos ahí algo de alteración en el epitelio pigmentario, pero el paciente regresa en febrero del 19 con una recidiva y hace otra en noviembre del 2019, no regresa a este control, pero miren, la mácula se aplana totalmente y la agudeza visual final del paciente en la actualidad, que lo he controlado en septiembre de este año, es de 20/20-3. Este es el siguiente caso, es un paciente naif que tenía 23 años con agudeza visual de 20/30 en ambos ojos, se le realiza el láser, pero cursa con COVID al mes de haberle colocado el láser micropulso. Y la lesión, vean ustedes cómo crece de manera terrible con el COVID, se decide hacer una segunda sesión, igual el otro ojo que no había tenido nada, se decide y el paciente termina con 20/20. Este es el otro grupo de pacientes que son naif, es decir, que nunca recibieron tratamiento antes por episodios de central serosa, ni con antiangiogénicos, porque a veces en Perú se les trata mal, les colocan antiangiogénicos, pero cuando los vemos al examen son pacientes que ya han tenido episodios anteriores y que al fondo de ojo y en la tomografía podemos evidenciar que ya hay cicatriz o hay cristales o hay esas alteraciones en el epitelio pigmentario. Entonces decidimos tomar a este grupo de pacientes como pacientes vírgenes de tratamiento, pero con recidivas anteriores. Y en todos ellos que se decidió tratamiento temprano, como este paciente que en el 2018 tenía una agudeza visual de 20/50, se le realizan las sesiones de láser y vean ustedes cómo se aplana la visión. Luego hace una recidiva en el 2019, ya había estado con 20/20, regresa otra vez con 20/40, se le hace el retoque, vuelve a estar bien. Y en el 2021 hace una lesión en el otro ojo que luego se complica con una membrana neovascular. Le colocamos un antiangiogénico, esperamos, de ahí se le colocó el láser subumbral y después de que el paciente se perdió, llegó justamente 2 días antes del congreso y tenemos, aquí vemos la evolución del paciente y vemos cómo ambas máculas están ya perfectamente bien, la lesión de arriba también totalmente seca, con una agudeza visual de 20/20. Este es otro paciente que también tenía cicatrices anteriores. Pueden ver que las cicatrices en el caso de este paciente son de tamaño un poco más grande que el paciente anterior, pero igual se decide iniciar un tratamiento temprano. Aquí realizamos también 2 sesiones de láser. Vean ustedes cómo el reguero va aumentando y luego posteriormente en las evoluciones a las 6 semanas la mácula va volviendo a su anatomía normal. Este es un paciente que había tenido también recidivas en el 21, que es la que acabamos de pasar, y esta es la recidiva del 22 y ya la imagen control. Estos son los pacientes de la otra serie que son no naif. En el país, como les repito, a veces otros colegas los tratan con antiangiogénicos o les hacen fotocoagulación de láser convencional dirigida con angiografía. Vamos a ver en la serie de estos casos que los pacientes no responden tan bien, algunos sí. Este es un varón de 34 años, 5 meses ya con central serosa. A él ya le habían colocado un Avastin, llega con nosotros con una agudeza visual de 20/50. Mapeamos la lesión. Cuando vemos que los pacientes son no naif, tratamos de extendernos un poquito más incluso con el paciente virgen, porque vean ustedes que el tejido que no esté elevado ya está algo disfuncional por las cicatrices o las recidivas anteriores. Pero felizmente, a pesar de que quedó un poquito de líquido, no sé si ustedes ven ahí esa disrupción en el epitelio, el paciente queda con una agudeza visual de 20/20. Este es otro paciente de 28 años con 4 meses de central serosa. Él había recibido en otro centro 2 dosis de Avastin. Lo habíamos tratado, el paciente queda bien, pero a los 3 meses nuevamente recidiva la lesión. Ya con esas alteraciones en el EPR volvemos a hacer el retratamiento. Y vean ustedes que a las 6 semanas el paciente nuevamente volvemos a tomar la anatomía de la mácula con la agudeza visual de 20/20. Este es otro paciente de 34 años con 6 meses de evolución.
En el 2017 ya había recibido él por una central serosa anterior, le habían puesto en otro centro 3 dosis de Lucentis, una agudeza visual inicial de 20/50. A este paciente le hicimos 4 sesiones de micropulso. En pacientes no naif que nos cuesta, yo insisto a veces, si a la 4ª sesión este paciente mejora un poco, pero se decide hacer PDT, terapia fotodinámica, en otro centro. Esto más o menos entre el 17 y el 18. Yo lo vuelvo a ver al paciente porque ya no lo controlé luego de la terapia fotodinámica. Él me refirió que le hicieron la PDT y mejoró un poquito. Esta de la foto que está ahorita a la mano derecha es la recidiva del año pasado, que vino con una agudeza visual de 20/40. Ahí lo tratamos solamente con láser micropulse, 2 sesiones, y termina con una agudeza visual de 20/25 y la mácula totalmente aplicada. Nosotros en Perú ahorita ya no contamos con terapia fotodinámica, ya no nos llega ni siquiera la sustancia similar para hacerla. Este es otro paciente, también varón de 40 años, 9 meses con la central serosa, había recibido 2 Eylea, su agudeza visual inicial de 20/50. A él le hicimos 4 sesiones y esto fue lo máximo que pude planchar de tejido. Por lo general yo luego de 4 sesiones ya no insisto más, salvo que sea pues una recidiva, ¿no? O sea, que vuelva después de algún tiempo para el retratamiento. Y ven ustedes que bueno, el tejido de esa foto es de este año y el paciente se mantiene igual, casi con el mismo grosor de líquido, pero con una agudeza visual que mejoró a 20/25. Este es uno de los pocos casos de pacientes resistentes que, a pesar de que la lesión era chiquita y le pusimos 4 sesiones de láser subumbral, de terapia fotodinámica, pues el tejido y la lesión fue invariable en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de la serie que tenemos de más de 100 pacientes, solamente tengo 2 casos resistentes como este. Aquí les quise mostrar uno. Entonces, mi experiencia en estos pacientes a 6 años, lo que tenemos que ver es, acá en este cuadro yo los he separado en naif de no naif. Los que ganaron de 1 a 2 líneas en el grupo naif es del 51%, pero era por el techo. O sea, eran agudezas visuales iniciales de 20/25 que mejoraban a 20/20. Distinto al no naif, que eran agudezas visuales por lo general malas, por fuera del 20/50, 20/70. Otra cosa de recalcar es que en el grupo naif no tuvimos ningún paciente que perdiera visión, versus los pacientes no naif, que tuvimos un 4% de pacientes que perdieron visión en el camino. Esto es súper importante, las recidivas. La tasa de recidivas en pacientes no naif, o sea, los pacientes no naif hacen recidivas altas. 2 o más recidivas es casi el 42% versus el 6% de pacientes vírgenes. Y vean ustedes que en el grupo de pacientes vírgenes el 74% no hacen recidivas a largo plazo. Y esto es súper importante cuando hablamos de costo-beneficio en nuestros pacientes a largo plazo, ¿no? Un tratamiento temprano. Cuando hablamos de resolución anatómica, el 90% de pacientes naif resuelven anatómicamente versus el 61% de pacientes no naif. Recordemos que acá puede haber resolución parcial simplemente de la mácula. Esta es otra cosa importante, la resolución anatómica y la resolución funcional no van siempre de la mano, y por eso es que en la mácula es importante iniciar el tratamiento tempranamente. Vean ustedes que en el grupo naif la resolución funcional total de nuestros pacientes fue del 80% versus el 46%, y tenemos ese grupo grande de 4 versus 17 pues que no llegan a recuperar del todo la función, ¿no? Entonces los resultados de este estudio es importante porque la ganancia visual es estadísticamente significativa, de más de 3 líneas en el 35% de pacientes naif versus el 21% de no naif. Solo pierden visión 4% del grupo no naif. Acuérdense que en el grupo naif nadie perdió visión. Observamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la resolución anatómica de 90 versus 61, de la resolución funcional 80 versus 46. Y ambos resultados de resolución, tanto anatómica como funcional, se puede correlacionar por lo que yo les comentaba, por el índice de recidivas, que varía del 6% del grupo naif versus 42% del grupo no naif. El número de retratamientos también es importante, es mucho más alto, lo que eleva el costo del tratamiento en el paciente en el grupo no naif. Entonces, como conclusión, debemos considerar al láser micropulse como un tratamiento de primera línea para central serosa.
es efectivo anatómicamente para pacientes naïf y no naïf. Hay diferencias estadísticamente significativas para la eficacia anatómica y funcional comparando ambas series, y es importante el costo-beneficio para nuestros pacientes, ya que se demuestra con este estudio que si tratamos la central serosa antes de los 90 días, cuando ya vemos cicatrices en el tejido de nuestro paciente, la tasa de recidivas es solamente del 6% versus el 42%. La otra cosa que es importante mencionar y que es algo que se ha discutido desde hace muchos años es el tema de la seguridad del láser micropulse de Iridex tratando el tejido sobre la mácula. Y esta serie nos permite demostrar eso. Tenemos pacientes con recidivas que les hemos puesto a lo largo de los años, que es lo que yo les presentaba, a veces 8, 9 barridas sobre el tejido, y el tejido sigue intacto y la función también. Otras aplicaciones en las que uso yo el láser micropulse y en la que lo uso como tratamiento único es en edema macular cistoideo pseudofáquico. Cuando hablamos de edema macular cistoideo diabético o por oclusión, yo prefiero tratarlo en tratamiento combinado con anti-VEGF, salvo que el paciente cumpla los criterios del Diamond, que es el estudio que se está usando del láser micropulse para edema macular diabético, en donde el edema es muy puntual, no más allá de 300 micras. Esta es una paciente que le operaron con válvula de Ahmed. A las 5 semanas había presentado el edema macular cistoideo. Vean ustedes, la visión era de 20/100. A esta señora se le colocó 2 sesiones. Esta señora era posoperada de catarata, de glaucoma, le ponen la válvula y ya no quería más inyecciones, y solamente tratada con el láser micropulse acabó con una visión de 20/30. Este es otro caso de edema macular diabético, donde vemos que el edema es bastante pequeñito. Acá lo usé yo como tratamiento único. Igual en el otro ojo ven que hay un quiste pequeño y luego la mácula se aplana. Este es otro caso donde vemos muy poquito líquido, muy puntual. Aquí ya resuelto. Aquí también. Aquí hay que hacer lo mismo que en la central serosa, barrer tejido sano. Y este es un caso de oclusión venosa central, una mujer de 50 años con OVCR en el ojo derecho, y había recibido 3 dosis de Avastin. Y acá yo lo que hago con el láser subumbral, después de hacer el switch, es a los 15 días que coloco la inyección, coloco el láser micropulse, para tratar de bajar el número de inyecciones o de antiangiogénicos en este tipo de pacientes. Esta es una mujer de 80 años, también con un infarto de vena. Se le coloca antiangiogénico y a los 15 días logramos el láser, y para disminuir también el número de inyecciones. Así que eso era todo lo que les quería compartir. Muchísimas gracias.